Exocoordenadas, un canal de tecnología sobre la orientación y la navegación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo y hoy en Exocoordenadas vamos a hablar sobre el AIS, una de las ayudas radioeléctricas usadas en faros modernos, y de su uso en la Estación Espacial Internacional. En capítulos anteriores vimos que hace unos 100 años los faros empezaron a usar señales radioeléctricas para ayudar a la navegación. En 1920 con el radiofaro, en 1966 con la baliza radar y a finales de los 90 con el GPS diferencial. Después de esas señales radioeléctricas, se introdujo también en los faros y boyas otro sistema más, el Sistema de Identificación Automática, o AIS, para ayudar a la navegación. La tecnología AIS se desarrolló en los 90, igual que el GPS diferencial, pero realmente su uso se extendió globalmente en el 2002. ¿Por qué? Porque ahí se volvió obligatorio para los barcos grandes y los barcos de pasajeros. ¿Y por qué los barcos? Pues porque el objetivo inicial del AIS era evitar las colisiones entre barcos. Algo así como un radar mejorado. Pero con el tiempo su uso se ha extendido. Hoy en día muchos faros y boyas llevan un emisor AIS para identificarse y marcar su posición a los barcos. Aquí vemos varios sistemas AIS en boyas. En el caso de los faros, a veces el AIS no está en el propio faro, sino que hay una estación AIS cercana que cubre varios faros de una misma zona. Bueno, de hecho, no es solo para faros y boyas. Por ejemplo, cuando lanzan un cohete espacial, por seguridad, necesitan restringir y delimitar una zona del océano para que no entren embarcaciones. Y para delimitar ese área se suelen usar puntos AIS virtuales. Se llaman virtuales porque no están en una estructura física. Si vas allí al punto, a sus coordenadas, no hay nada. Son otras estaciones AIS cercanas las que transmiten información de esos puntos virtuales. ¿Y cómo funciona el sistema AIS? Pues básicamente el AIS recopila continuamente los datos de navegación del barco y continuamente los transmite a los otros barcos de la zona, a la vez que recibe los datos que otros barcos envían. A bordo del barco, el AIS tiene una pantalla que muestra con un triangulito la posición de los barcos, los faros y las boyas de tu alrededor. Y lo bueno es que no solo te da su posición, sino que además puedes ver el tamaño, la velocidad, etc. de cada barco, y así puedes decidir mejor cómo esquivar un barco si fuera necesario. Y en el caso de los faros y boyas, puedes ver su posición y su nombre para identificarlos fácilmente aunque no estén en tu línea de visión. Una cosa importante de esta tecnología es que todos los AIS emiten en la misma frecuencia de radio VHF, porque si cada barco y faro emiten una frecuencia diferente, no sabrían en qué frecuencia escuchar. El problema es que en una zona pueden haber cientos de barcos, y si emiten todos a la vez en la misma frecuencia, no se entiende nada. Para solucionar esto, los emisores AIS de una zona se ponen todos de acuerdo, automáticamente, para enviar sus datos por turno, uno después del otro, así no se pelean. Realmente, cada envío de datos es muy rápido, de forma que en tan solo un minuto más de 2000 barcos pueden enviar sus datos por turno. Y con esto acabamos el repaso de las principales señales radioeléctricas de ayuda a la navegación usadas en faros. Os dejo con una curiosidad.
Resulta que cuando empezaron a usar el AIS, se dieron cuenta de que su señal llega mucho más lejos de lo previsto. Por la curvatura terrestre y tal, la señal AIS solo alcanza a otros barcos en un radio de unos 74 kilómetros, o 40 millas náuticas. Pero hacia arriba, la señal AIS llega a cientos de kilómetros, puede llegar hasta el espacio. Así que, aunque en un principio el sistema no se diseñó para eso, en el 2010 hicieron pruebas. Pusieron receptores AIS especiales en satélites en órbita y también en la Estación Espacial Internacional. Aquí vemos astronautas, de paseo, instalando una antena AIS en el módulo Columbus de la Agencia Espacial Europea. Y aquí vemos la antena ya instalada. Allí estuvo instalada 2 años, en la Estación Espacial Internacional, probando diferentes receptores AIS. Como este, que estaba a bordo del módulo Columbus de la ESA. Total, que las pruebas fueron un éxito, y hoy en día, gracias a los satélites, somos capaces de recibir las señales AIS de barcos en alta mar. Si no, no podríamos. Y esto es muy útil para salvamento, control de tráfico marítimo, etc. Y aquí termina nuestro viaje de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Si te ha parecido interesante, compártelo y cuéntalo. Nos vemos en las siguientes coordenadas.